Eso es lo preocupante, ¿no? Porque ahora, ¿qué pueblos van a ser electrificados? ¿Cuál va a ser el criterio para electrificar? Bueno, se decidirá en su oportunidad. Y en esa oportunidad, de repente, aquellas habitaciones que tienen el 40% no son electrificadas. A pesar que el artículo 85, que sufre la segunda modificación, sí, anterior a este decreto de urgencia, sí les permitía exigir la electrificación. Me parece conforme, ¿no?, de que se den algunas suspensiones, me imagino que en los plazos, porque la concesionaria tendrá que velar para que el proyecto se realice de acuerdo a la normatividad, me refiero a la normatividad técnica de materiales, y que la obra se realice de acuerdo a la normatividad técnica propia de la concesionaria para su construcción, ¿no es cierto? Y aquí entra en conflicto otro problema adicional, ¿no? O sea, automáticamente, por la voluntad de electrificar, se le va a exigir el saneamiento, es decir, exigir al municipio que sanee el asunto de lotización y además, me imagino, el asunto registral. Y este es un asunto difícil de cumplir, porque usualmente cuando surgen estas habitaciones, estas invasiones, estas posesiones, no responden pues a un desarrollo urbanístico o rural que permita la viabilidad y el desarrollo de la población o el centro poblado o de la urbanización. Entonces, va a ser un poco difícil que la municipalidad logre aprobar rápidamente o firmar un plano, ¿no?, de lotización. Cuando se dio la ley de concesiones eléctricas y las concesionarias Luz del Sur y Edelnor tuvieron la obligación de aumentar la frontera eléctrica, se vieron ya con este problema, de que ellos tenían la necesidad de ampliar la frontera eléctrica, pero con habitaciones que no cumplían con los planos de lotización aprobados. Y ahí sí que la concesionaria asumió la responsabilidad, porque cuando comenzó a electrificar, el municipio respondió: ustedes están consolidando invasiones, porque están electrificando zonas invadidas. Y la concesionaria respondió: no hay problema, cuando usted los vote yo retiro las instalaciones. Pues este asunto debería ser algo así, porque de repente va a haber modificaciones en las vías y lo que se está haciendo es trasladarle un problema a la concesionaria, porque a su costo va a tener que rectificar o modificar, o de repente va a decir: no, el que causa la modificación, él paga, porque así dice la ley. Y como tú, municipio, me aprobaste un plano y ahora tú estás originando la modificación, tú me pagas. Si no, se queda ahí la instalación. O sea que la instalación podría quedar buen tiempo, porque estamos hablando de zonas de bajos recursos, ¿no? Entonces, ese asunto hay que mirarlo con cuidado, porque si se va a trasladar luego al municipio las modificaciones, estamos pues o conciliando instalaciones que no van a cumplir con la lotización o la habitabilidad, ¿no es cierto? Y van a quedar ahí, pues, y la población se va a ver limitada en su desarrollo urbanístico. Acá se ha repetido que se da un plazo máximo de 1 año para atender, pero ojo, ese plazo máximo de 1 año es cuando la modificación es sustancial. Cuando la modificación es sustancial es sí plazo máximo de 1 año. Si no, tiene que atenderme a la brevedad. ¿Ok? Ociner venía incumpliendo. O sea, no, Ociner venía, según lo que dice el ingeniero, ¿no? O sea, no venía haciendo cumplir
exactamente la normatividad, ¿no? Porque se quedaban muchas habilitaciones sin atender dentro del plazo establecido por ley. Y lo que un poco también preocupa es que el decreto supremo ratifique la ley, ¿no? El decreto supremo ratifica la ley, ¿no? Las indicaciones. Yo considero, vuelvo al primer momento cuando comencé mi exposición, estos 100 millones de aporte no se contradecían con el artículo 85. Podría darse como una ampliación, o sea, 100 millones que el gobierno va a darlas en estas condiciones, electrificar en estas condiciones. Y el 85 vigente. Sigue la responsabilidad de las concesionarias de electrificar aquellas zonas con un 40% de habitabilidad o más. Este asunto, que podría ser un error, lamentablemente exime a las concesionarias de la responsabilidad de electrificar, ¿no es cierto?, zonas que a la fecha ya tienen el 40% de habitabilidad. Acá en Lima, por ejemplo, hay zonas que ya tienen más del 40% y ahora la concesionaria no está obligada a electrificar por el decreto de urgencia. Entonces, como que se siguen dando beneficios. Porque lo anterior no eran beneficios, son un asunto pactado entre el Estado y la concesionaria, ¿no? Si vamos a comenzar a dar beneficios, entonces que se comience a electrificar con el 30% de habitabilidad. Le estoy dando beneficio ahora a la gente. Pero no es un asunto pactado. Lo pactado es el 40% y debería seguir respetándose. Bueno, acá lógicamente electrificar, como hemos dicho al comienzo, es un paso al desarrollo, ¿no? Es una necesidad que debe atenderse. Pero en una última conferencia de electrificación rural decían que cuando las zonas son muy deprimidas y no se le lleva acompañado de electricidad cómo explotarlas, se le lleva una carga, ¿no? Una carga económica, ¿no? Pero en general termino diciendo que se celebra la inversión de los 100 millones en electrificación y que observo eximir a las concesionarias de su obligación de electrificar con el 40% de habitabilidad. Eso es todo.